autoridades nacionales y departamentales, pido disculpas por no hacer referencias individuales porque seguramente cometería muchas omisiones y sería muy injusto si eso aconteciera. Pero por cierto, a todas las autoridades del gobierno nacional, del gobierno departamental, a todas las organizaciones sociales aquí presentes, a las familias naturalmente, a los niños, a la Colmena, a los dirigentes de las organizaciones sociales y de la organización La Colmena, y particularmente al equipo de educadores y de técnicos que conforman el equipo de atención en La Colmena y que son los encargados, una vez que nos vayamos todos de aquí, de cuidar y de velar por el destino, por la protección y la promoción de nuestros niños. A ellas especialmente y a ellos, porque también los hay en el equipo, muchas gracias por estar y muchas gracias por el compromiso que sin ninguna duda tienen con la primera infancia. Graciela Caro ya ha dicho lo que había que decir en nombre del INAU, así que yo voy a agregar muy pocas cosas, pero un par de reflexiones quiero compartir con ustedes porque me parece menester que lo hagamos. Para el INAU, la inauguración de un centro CAIF, la apertura de un centro CAIF, siempre es un motivo, por supuesto, de celebración. Es un paso más en una historia muy rica, en una historia muy exitosa que hemos construido los uruguayos a lo largo, como recién se decía muy bien por parte de la secretaria de La Colmena, de los últimos 34, casi 35 años, que sin duda es un ejemplo en el mundo y que sin duda es la confirmación de lo que también se decía que es esa tradición de equidad, esa tradición igualitaria, esa tradición que nuestro país tiene de atención y de preocupación, privilegiando siempre a los más vulnerables, que en este caso sin duda son nuestros niños. INAU es una institución maravillosa que tiene por misión proteger y promover. Proteger a los niños cuando el amparo y la protección es menester, pero promover a los niños en su condición de sujetos de derecho siempre, en cualquier circunstancia. Y estos dispositivos de carácter socioeducativo, estos proyectos maravillosos en el ámbito de la primera infancia, del plan CAIF, pero también de los clubes de niños cuando son más grandecitos, o de los centros juveniles cuando nuestros niños llegan a la adolescencia, son una construcción maravillosa que sin duda están confirmando esa rica y maravillosa tradición que nosotros tenemos y que sin duda con justificación nos debe enorgullecer en el marco de la región y, por qué no, en el mundo. Y esta es una historia que sigue, que no se detiene, que a lo largo, yo siempre he dicho, el Plan CAIF es un éxito de la democracia, porque empezó en 1988, y vaya que lo ha sido. Y todos los gobiernos y todas las etapas que el país ha atravesado desde entonces para aquí, sin duda han visto al Plan CAIF creciendo, expandiéndose, desarrollándose, y todos desde el lugar donde estamos y desde el lugar donde hemos estado, hemos abrevado y hemos abonado y hemos aportado para que eso así fuera. Y esta historia continúa y continuará, no se detiene, porque sin duda es indispensable darle respuesta a muchísimos niños que a lo largo y ancho del país están en la franja de 0 a 3 y de 0 a 4 y sin embargo todavía no están vinculados a un centro educativo, a un centro CAIF, a un jardín de infantes de la ANEP, a un jardín de infantes privado o a cualquier otro centro educativo que por lo tanto esté dedicado a la educación y a los proyectos de educación no formal en primera infancia. Y por eso nuestra administración, este gobierno, y cuando digo gobierno lo digo en el sentido más amplio, lo digo el presidente de la República, que sin duda se lo anunció el país el año pasado cuando se elaboraba la rendición de cuentas del 2021, pero hablo del Poder Ejecutivo y hablo del Parlamento y de todos los partidos que lo componen, que votaron los recursos, hicieron también en esta etapa de la vida del Uruguay, y vaya si eso es algo que todos tenemos que celebrar, una apuesta muy fuerte y marcaron una prioridad incuestionable en cuanto a seguir invirtiendo, en cuanto a seguir reforzando, en cuanto a seguir haciendo esfuerzos para que en definitiva esto sea cada vez más grande, más extendido y más vigoroso. Venimos de una reunión que a mí me dejó muy contento. Aquí están las autoridades de primera infancia del INAU, de la Secretaría Ejecutiva, del programa, la directora general, la directora departamental, con la mesa departamental del CAIF del departamento de Tacuarembó. Y estuvimos repasando la agenda y estuvimos entre todos poniéndonos de acuerdo para ver cómo avanzamos más rápido, porque los recursos los tenemos, pero tenemos el desafío de la ejecución en las nuevas aperturas, en las nuevas ampliaciones, en Paso de los Toros, en Tacuarembó, en fin, lo conocen y lo saben bien los miembros de la departamental del Plan CAIF,
que estamos embarcados en ese proyecto y que nada nos detendrá en cuanto a concretar lo que tengamos que concretar y lo que vamos a concretar en este año 2022, donde todo esto ya está en marcha y en ejecución, y en los años subsiguientes también, porque tenemos un plan para los próximos 3 años. A partir del convencimiento de que esto es fuente de equidad y de que es fuente de equidad por lo mucho que se juega en la etapa de la primera infancia. Es una etapa de la vida esencial, donde la conformación de la personalidad de cualquier individuo, de cualquier niño y de cualquier niña está en juego. En esos primeros 1000 días, como siempre se habla, de los 0 a los 3 o a los 4 años, desde el punto de vista de la conformación neurológica, desde el punto de vista de la conformación física, desde el punto de vista hasta de la propia determinación de la personalidad en la perspectiva emocional. Todo eso, según lo que hagamos o dejemos de hacer, lo estaremos resolviendo bien o lo estaremos resolviendo mal, con las consecuencias que una resolución o la otra sin duda va a tener en las etapas subsiguientes de la vida de ese ciudadano o de ese futuro ciudadano. Porque los aprendizajes, cuando ese niño ingresa a primaria y cuando después pasa a secundaria, van a estar sin duda condicionados por lo que, repito, hayamos hecho a tiempo o no hayamos hecho en esta etapa crucial de la primera infancia. Y el Uruguay lo ha resuelto bien, lo ha resuelto muy bien con esta modalidad magnífica que es atender al niño, pero atenderlo desde una concepción en términos del anclaje territorial y comunitario que los centros CAIF tienen. Porque por eso son el centro de atención a la infancia y la familia. No es una guardería el centro CAIF. Por supuesto que hay un componente asociado a los cuidados y lo que eso representa para las familias, para las madres, para los padres. Pero hay mucho más que eso. Es la atención del niño, pero es la atención del niño en el contexto de su familia y en el contexto de su comunidad. Y es el seguimiento de ese niño en todo lo que concierne a la vida de cualquier ser humano en esa etapa tan, repito, delicada y frágil. ¿Por qué no? Claro que sí, frágil de la vida. Y yo quiero, por lo tanto, homenajear a La Colmena por todo lo que viene haciendo desde el año pasado, que si no estoy mal informado fue en el mes de marzo que empezó la atención efectiva de niñas y niños en este lugar, después de haber firmado el convenio que firmamos en el año 2020, pero además por haberlo hecho en esa etapa tan desafiante de la vida del país y de la humanidad, porque estábamos en medio del combate a la pandemia y del embate de la pandemia, y vaya si era difícil en ese momento abrir las puertas de un centro de primera infancia cuando las familias estaban, por lo tanto, tan exigidas y tan interpeladas y todos estábamos tan desafiados por la etapa que nos estaba tocando vivir. Y nos consta desde el INAU, por cierto que nos consta, el esfuerzo que se hizo desde los centros como este, desde los centros de primera infancia, de los clubes de niños, de los centros juveniles. En la etapa en que había presencialidad y en la etapa en la que no la había, pero donde aunque los niños no vinieran, y capaz que era la etapa más exigente, era necesario, sin embargo, esforzarse para saber cómo estaban, para estar en contacto con sus familias, para hacerles el seguimiento en esa etapa de encierro necesario, más allá de que aquí no hubo cuarentena obligatoria, pero donde por lo tanto los riesgos de que situaciones no deseables pudieran acontecer nos obligaban a todos y obligaban particularmente a los equipos técnicos a hacer un particular esfuerzo en términos, por lo tanto, de dar protección y de estar atentos a la realidad de cada uno de los niños en el ámbito de su hogar y en el contexto de su familia. Todo eso lo hemos hecho y todo eso lo hemos atravesado, y no fue hace tanto tiempo, fue el año pasado. Cuando miramos para atrás y nos acordamos, nos parece mentira o nos parece muy lejano. Y creo que hoy, que ya estamos en una etapa bastante más venturosa, bastante más alentadora, y estamos mirando el horizonte y el porvenir, por lo tanto, con mucha esperanza y con otra expectativa, tenemos que valorar todo ese sacrificio grande que se hizo y tenemos que valorar que desde la sociedad civil y desde el Estado y desde la corresponsabilidad que tenemos el Estado y las familias, sin duda hemos estado a la altura de las circunstancias y a la altura de las demandas, sobre todo haciendo lo más importante que teníamos que hacer, que era cuidar a nuestros niños. Así que creo que todo eso es lo que se conjuga en esta fría tarde del viernes aquí en Tacuarembó, pero me parece que es bueno tomar un poco de frío y reflexionar sobre estas cosas y sobre todo celebrarlas, fundamentalmente celebrarlas. Celebrarlas además con la vocación de que esto es solo un paso más,
de que esto sigue, se agranda y se agiganta, y de que además lo que nos queda por delante todavía es mucho más importante, lo que tengamos para construir, de lo que hemos construido hasta ahora, que sin embargo, por cierto, es relevante, significativo e importante. Creo que, se decía muy bien por parte de la secretaria de la Colmena, estas cosas lo que demuestran es ese sentido de la equidad que en el Uruguay hemos tenido, sin duda. Yo creo que esto nos define como una sociedad, por supuesto, igualitaria, que eso hemos sido, está en nuestra propia genética, nos define como una sociedad donde hemos, por lo tanto, cuidado a nuestros niños y eso nos califica como sociedad y por lo tanto nos define también como una sociedad auténticamente democrática. Porque a la democracia no se la debe entender solo como la oportunidad o la certeza de elegir democráticamente a nuestros gobernantes cada 5 años, que sin duda esa es una condición esencial. Nosotros tenemos esa condición y tenemos las otras condiciones que definen y caracterizan a la democracia, que son las condiciones también sustantivas, del sentido de justicia, del sentido de igualdad, del sentido de darle a todos oportunidades y del sentido de entender que desde el Estado tenemos que tener una presencia cada vez más grande en el territorio, en alianza con la sociedad civil, porque esa es la forma, por lo tanto, de construir ciudadanía y de que nuestros niños desde la más temprana hora tengan para ellos un camino de desarrollo en cuanto a la construcción de su autonomía progresiva y en cuanto a que los acompañemos desde el Estado y desde la sociedad en su propio desarrollo individual y en su propio crecimiento. Así que todo eso es lo que, repito, hoy estamos celebrando. Felicitaciones a todos. Gracias a las familias y a los niños que han quedado un poco relegados en esta asamblea o en esta reunión, pero en realidad simbólicamente ellos están adelante de la columna y en el principio y en el final de todas nuestras acciones, de todos nuestros esfuerzos y de todos nuestros deberes. Muchas gracias.